Y después de, por ejemplo, en el día de la radio, Fernando Cabrera en vivo, el señor Pablo Hacker con ustedes. Bueno, vamos a hacer un poquito de historización. Estaba picante en el corte. Se está hablando muchísimo de Arrieta. Y lo hablábamos de hecho en el corte. Doña Lourdes Arrieta. Doña Lourdes Arrieta, diputada de la Libertad Avanza, una persona que dijo haber sido llevada engañada a la visita a los represores en el penal. Hoy Luciana Bertoia, voy a nombrar la fuente porque realmente me pareció necesaria su nota, en donde cuenta algunos de los momentos previos a esa visita y cómo se fue preparando. Es la experta actual en política de derechos humanos del diario Página 2. Exactamente, que de hecho es una nota de tapa. Quiero leer algunas cositas, si me permiten, de esa nota y luego abrir un poco el debate. Explica muy claramente que detrás de la visita hubo un plan muy claro para poder liberar a los genocidas presos, liberarlos, mandarlos a prisión domiciliaria. A largo plazo, que empezaba por esto. Exactamente. Esto está, como digo yo, historizado muy claramente. El 5 de diciembre de 2023, estamos hablando de pocos días antes de asumir... 5 días antes de la asunción de Javier. 5 días antes. El senador del PRO, José Torello, que lo conoce bien, presentó 2 proyectos para limitar el tiempo de las investigaciones y para garantizar que la domiciliaria sea automática a los 70 años. Por supuesto que esto tiene una historia mucho anterior, pero vamos a hablar de la breve historia de la Libertad Avanza. El 11 de diciembre de 2023, o sea, un día después de la asunción de Javier Milei, Sanján y Olea, 2 abogados, piden que la Cámara de Casación haga un plenario, o sea, una reunión de todos los integrantes, para fijar un criterio sobre la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años. El pedido se hizo en el caso de Diego Chemes, represor que actuó en el centro clandestino conocido como El Vesubio. Ustedes vayan pensando las fechas y las diferentes situaciones, ¿no? El 9 de febrero de 2024, la Asociación Abogados Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica, que en realidad fue creada cuando fracasó el 2x1, recuerdan el intento del 2x1, de computarle por 2 a los represores, que gracias a una marcha multitudinaria se frenó. Eso ya durante el gobierno de Mauricio Macri. O sea que retrocedemos 5 años. Retrocedemos. Pero estamos hablando que el 9 de febrero de 2024, esta asociación que fue creada por entonces le pidió a Casación que escuchara este reclamo. El señor ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, el 19 de diciembre de 2023, o sea, 9 días recién asumido, de 2024, 9 días recién asumido el gobierno, va a visitar a la Cámara Federal de Casación Penal. A la salida de ese encuentro con los camaritas, Cunio Libarona declaró: dentro de los nuevos derechos me interesan muchísimo los de las personas mayores. Todo el tiempo lo que se quiere hacer es hablar de los represores como personas mayores, buenos viejitos que están ahí sufriendo y que los últimos años de su vida merecen pasarlo fuera de la cárcel. Es una equiparación con lo que pasa con los condenados por delitos comunes, digamos. Claro, los delitos comunes después de los 70 años tienen la posibilidad de cumplir prisión domiciliaria. Los que defienden, en este caso, Cunio Libarona, etcétera, etcétera, no han hecho delitos comunes, sino crímenes de lesa humanidad. Ahí la diferencia piramidal entre una cosa y la otra. Lesa humanidad. Y no son jubilados y pensionados a los que no les quieren aumentar 66.000 pesos, exactamente, ¿no? Por mes. Recordemos que hubo muchos casos famosos, sobre todo con nazis juzgados, en que hubo cárceles que permanecieron abiertas solo por la presencia viva de una persona que había sido condenada. Es decir, funcionaba un sistema carcelario completo para que se cumpliera la sentencia a la que había sido condenada una persona de 90 y pico de años. ¿Cuál era el sentido de esto? No era práctico, no era económico, era completamente simbólico. Si te condenaron por nazi a prisión perpetua, vas a cumplir la prisión perpetua, aunque cueste
una fortuna por día al Estado mantener esa estructura, porque de eso se trata la justicia como ejemplificadora para el resto del mundo. Si pensamos en el término lesa humanidad, ¿qué significa eso? Es la demostración de un delito que justamente el victimario demuestra no tener características de ser humano, de carecer de humanidad. Es un crimen contra la humanidad. Contra la humanidad no misma. Solo contra las personas Exactamente, vulneradas. contra toda la humanidad. Bueno, pero acá empieza a meterse la diputada Arrieta, que hay que decirlo, fue expulsada del partido, de la presidencia del partido Mendoza, de la Libertad Avanza, y que por estas horas se está decidiendo su expulsión. Pero la expulsión que se produce, y me voy a adelantar un poquito, no es porque haya visitado a los represores. Para nada. Es porque reveló en su Twitter toda la trama, porque esta trama que está contando Luciana en la nota de página 12 de hoy es en gran parte lo que ella misma fue contando y revelando de los chats que había con ese grupo, con el sacerdote Olivera Rabasi, que es un personaje central. El sacerdote Olivera Rabasi es quien crea el grupo WhatsApp y empieza a unir a los diputados y a diferentes personas, podemos nombrarlas, pero son varios, y en donde se empieza a conversar de proyectos para justamente reducir las penas y que los represores vuelvan a sus casas. El sacerdote es hijo de un represor. Es hijo de un represor, exactamente. Como la vicepresidenta Villarruel, Victoria Villarruel. Bueno, el 7 de marzo de este año ya 2 funcionarios de defensa, Guillermo Madero y Lucas Miles Herbes, van a la unidad 34 de Campo de Mayo y reciben reclamos e iniciativas de los represores. Entonces ya empieza a ver acá, claramente. Recuerden los días que estamos nombrando. Unos días antes de la asunción de Milei, unos días después, fechas muy cercanas al 24 de marzo. De hecho, justamente en el mes de marzo es donde más se produce la actividad de este grupo de WhatsApp. Bien, quiero subrayar sobre esto un tema central. Este gobierno no ha tenido ningún empacho en hacer actos políticos demagógicos, claramente ideológicos y simbólicos cuando se le cantó. No. Por ejemplo, en el Día de la Mujer, la eliminación del Salón de las Patriotas Latinoamericanas. No ha tenido ningún problema. Es decir, lo hace y avanza. Anunciar que el Centro Cultural Kirchner se llama Palacio de la Libertad cuando no lo ha logrado por ley, entonces no le ha cambiado el nombre. Es decir, con esto no tiene ningún problema en hacer actos simbólicos muy fuertes, como incluso en el desfile militar del 24 de marzo, arriba de un tanque, que el presidente se suba a un tanque y haga como que dispara junto a la vicepresidenta. El asunto es que todos esos son, al lado de estos, temas menores. Es decir, este tema, liberar represores condenados por crímenes de lesa humanidad, no es un tema menor, es un tema mayor y de gran repercusión mundial. Entonces están llevando cuidadosamente adelante un plan. No hay espontaneísmo, no es el Dobolu de Adorni que el Día de los Zurdos olvida a Maradona para disparar la atención pública y el debate hacia cualquier lugar. Acá se requiere un mecanismo de precisión que va a ir desarrollándose con el tiempo. Es decir, hay que tener un plan y ejecutarlo cuidadosamente, porque no se puede hacer de una por la oposición de gran parte de esta sociedad. Entonces, ojo cuando vemos el asunto, porque es el desarrollo, estamos viendo, como se dice en inglés, un work in progress, es decir, un trabajo que va progresando. Por eso le puse título a la columna, que Arrieta no tape el bosque, que es un poco lo que venimos hablando, que a veces estas cuestiones no nos tapen lo que está detrás. El intento de negar, porque ya no es negacionista, es totalmente pro militar y pro golpe militar. Recuerden que el 24 de marzo, que lanzó el gobierno un spot en el cual ponía en duda el número de los 30.000. O sea, esa fue su comunicación oficial con el 24 de marzo. Con el Tata Joffre. Entre los que afirmaban que no pasó lo que pasó. Exactamente. Así que fue en marzo justamente la actividad más importante de este grupo, que el 14 de marzo se concreta la primera reunión del grupo llamado Montevideo 871, porque es la casa o la sede de la Fundación San Elías de Olivera Rabasi. Ahí Arrieta dice no asistir a esa cena, pero ya claramente tenía muy en claro de qué se trataba ese grupo de WhatsApp, cuál era la funcionalidad, cuál era la idea, por qué se estaba conversando, y finalmente, después de varias reuniones, el 11 de julio, 6 diputados de la Libertad Avanza, vamos a recordarlos, Benedit, Montenegro, Ferreira, Ugalde, Araujo, Arrieta y Rocío Bonacci, visitan a los represores presos en el penal de Seiza. Se sacan fotos con ellos,
sacan fotos sonrientes. Está desde Astiz a Raúl Guglielminetti, están las peores personas con los crímenes más aberrantes cometidos en nuestro país. Estamos compartiendo en el streaming la foto. Astiz tiene la característica, como siempre en su vida, de ocultarse un poco, de ponerse lo más atrás posible. No está adelante, es una figura fácilmente reconocible, sino que se pone lo más atrás en la perspectiva del fotógrafo que puede en el grupo, como para firmar la operación, pero que no se vea tanto. Bien, y ahí Arrieta se la ve en primerísimo plano con un tapado color naranja, casi de vestida de fiesta, ¿no? Sí, para que se note que es ella también, ¿no? Exactamente. Para no pasar desapercibida. Todo esto sale a la luz, hay que también recordar las fuentes, no me gusta no mencionarlo, lo revela la Política Online el 16 de julio de 2024. LPO. Y ahí es donde empiezo yo a decir, Arrieta realmente, su justificación es: yo era muy joven, nací después de los 90, no sabía a dónde me llevaban. No sé quién es Astiz, nació en el 93, es remera, no sé. Es una mentira, pero supongamos que es así, o sea, lo que es anecdótico, lo importante es lo que hay detrás, el grupo que hay formado detrás, y este grupo de trabajos, me dan ganas de decir grupo de tareas, que trabaja desde hace muchísimo tiempo y sigue haciéndolo ahora, más envalentonado que nunca, me pregunto por qué, para liberar a estas personas que no tienen razón de estar en sus casas. Recordemos que la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, ayer Cristina Fernández de Kirchner tuiteó sobre ella y sobre la hipótesis de un acercamiento de cierto peronismo a esa figura. Organizaba tours para mantener el buen ánimo al general condenado por crímenes de lesa humanidad, Jorge Rafael Videla, ex teniente general Jorge Rafael Videla, que escribió libros al respecto. Y digamos que es la figura tutelar de esta especie de conducta dentro de un sector de la Libertad Avanza. Porque es obvio que a otro sector de la Libertad Avanza ni le importa, ni le conviene, ni le vincula nada a la familia o al pasado. Bueno, o piensa a favor de los derechos humanos y de las políticas de memoria, verdad y justicia, como es el caso de Sago. Sí, podría ser. Pero recuerdan que Mauricio Macri, por ejemplo, y su gobierno no avanzaron sobre este tema porque tienen sus opiniones al respecto. Mauricio Macri dijo en una entrevista: el curro de derechos humanos, fue una guerra, los desaparecidos no son 30.000, etcétera, 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 pero no van a avanzar mucho porque no es sus asuntos, porque no tienen en su ADN la lógica del combate por esto, ni tienen en su interior tantas personas que reclamen. Es distinta esta alianza neoliberal, libertaria, de locos, de declaradores públicos, de insultadores y gritadores, porque sí tienen, tanto en su ADN como en sus cuadros políticos, un sector que les reclama. Porque son ellos mismos. Sí, una parte, no todos. No todo. Ahí el asunto de esta lucha, porque se da en el marco de una rivalidad entre el presidente y la vicepresidenta. Y por suerte sale ese tuit de Cristina, digo, para poder partir como siempre aguas y decir, este claramente es el límite. Esta persona, sí, el tuit de Cristina es: pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista. Sí. Lo que no implica que algunas figuras de la política no se hayan reunido con Victoria Villarruel. No, por supuesto. Con mi propia identidad fija, yo me puedo reunir con cualquiera y charlar de lo que fuere con lo que fuese. Que ese es el lado B de este asunto. No es peronista, pero una figura política no se reúne solo con las propias. De hecho, a la Casa Rosada, intendentes kirchneristas del conurbano van todo el tiempo a negociar por su parte aquello que le corresponda. Pero dejar las cosas bien claras, ¿no? O sea, me parece que es importante decir, partir el agua, porque se confunde. Y el otro día habíamos puesto el audio, incluso el video de Mayans en este intercambio jocoso con Villarruel. No olvidarse quién es Villarruel. Hoy Arrieta habló con Tenenbaum, y esta fue la explicación que dio sobre su visita. Yo vengo de la rama de la comunidad cristiana evangélica, no tengo vínculos con el catolicismo. En ese momento, en febrero, el diputado Beltrán Benedict me presenta a este sacerdote todo vía telefónica, del cual tuve una sola conversación. No le presté mucha importancia porque la verdad no estaba en mi cabeza ni en mi agenda todo esto. Ingresé a los grupos de WhatsApp y quedé ahí. Sí, ya voy a ir a una reunión que nunca fui, que consta en la aplicación de diputados y en algunos mensajes míos estaba en Mendoza. Entonces,
la verdad es que quedé en el grupo por... No sé si a ustedes les ha pasado, te meten en un grupo y quedas ahí, no le das importancia y va pasando y bueno, cuando sucede todo esto de lo de la visita, de la cual tenía mucho miedo, pongo a revisar el teléfono y ahí fue que pedí ayuda, porque digo, ¿qué está pasando? ¿Qué puede pasar detrás de todo esto? Esto decía ella, y quiero cerrar la columna, si me permitís, Carlos, con un pequeño texto de Hannah Arendt, como parte de la banalidad del mal, ¿no? Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira no puede distinguir entre el bien y el mal. Y un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar, está sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así, puedes hacer lo que quieras. Bien, y yo para finalizar debería subrayar, me parece, las diferencias entre lo que se dice y lo que se hace. Hoy hay un conflicto con la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo. El gobierno la interviene, el gobierno quisiera cerrarla, el gobierno no le envía fondos. Este conflicto es subsidiario de cosas que pasaron antes. Pregunto en voz alta, ¿por qué? Si hubo 12 años consecutivos de gobierno kirchnerista más el gobierno de Alberto Fernández, la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo no fue declarada Universidad Nacional antes. ¿Alguien tiene la respuesta? Deja tu mensaje